tarde, por favor, solo confírmenme si estamos bien en línea. Buenas tardes, licenciado, se lo escucha bien. Muchas gracias, Luisa Fernanda. Bien, hemos llegado a nuestra última sesión de clase de este semestre. Tenemos programado examen para el próximo lunes en el horario que establece el calendario oficial. De tal manera que he indicado que esta sesión es para que podamos aclarar algunas dudas si es que las hay. Tengan algunas interrogantes, se haya quedado algo pendiente. Quiero comentarles que el examen que vamos a desarrollar el lunes va a ser bajo la misma temática de los exámenes anteriores e igualmente, como hemos insistido mucho en este semestre, va a ser motivo de evaluación cualquiera de los aspectos que hemos analizado durante todo el semestre. Recuérdense ustedes que hemos hablado de los principios procesales. Es importante que ustedes recuerden los principios procesales y sepan diferenciarlos. Si es que hay alguna pregunta sobre algún artículo, el principio que lo recoge, puede ser motivo de evaluación. Hemos hablado sobre la jurisdicción y la competencia y hemos hecho mucho énfasis en las reglas de competencia. Tienen que estar ustedes muy al tanto de las reglas de competencia porque pudiera preguntarse sobre algo parecido a ello. Igualmente, fuimos y analizamos lo que eran las pruebas anticipadas, poder preguntar algo sobre la prueba de reconocimiento judicial, declaraciones de testigos, la declaración jurada sobre hechos personales, la exhibición de bienes muebles y semovientes. Eso que hemos explicado puede ser motivo de evaluación. Hablamos de las medidas de garantía o medidas cautelares, saber las diferencias entre lo que es el arraigo, el embargo, el secuestro, la intervención, la anotación de demanda, las providencias de urgencia, es importante y tiene que tener también ustedes muy presentes. Y por supuesto, vamos a hacer mucho énfasis en lo que es el juicio ordinario, que es el proceso que hemos analizado en este semestre. Saber ustedes que este proceso ordinario inicia con una demanda, cuáles son los requisitos de una demanda, qué significa el emplazamiento, cuánto tiempo hay de emplazamiento en un juicio ordinario, para qué sirve ese emplazamiento. Igualmente, las actitudes que el demandado puede tomar frente a la demanda. Las primeras, pues, lógicamente, son depurativas, que es a través de las excepciones previas, cuáles son. Deben de recordar cómo se aplica cada una de ellas. Esto lo expliqué yo en clase. Recuérdense que todas se tramitan en la vía de los incidentes. Tienen que ustedes saber qué son los incidentes, cuáles son los incidentes de hecho, cuáles son los incidentes de derecho. Vamos a entrar también, por supuesto, a analizar ya las actitudes del demandado frente a la demanda, una contestación afirmativa o el allanamiento, qué es el allanamiento, qué consiste el allanamiento, o la contestación negativa acompañada de excepciones perentorias, cuáles son las excepciones perentorias, en qué momento se resuelven esas excepciones perentorias, cuáles son sus diferencias con las excepciones previas. Hemos hablado de unas excepciones mixtas, pues este es un tema doctrinario, pero lo hemos explicado, podría ser motivo de alguna pregunta igualmente. En la fase de prueba, después de una contestación negativa de la demanda, pues también, por supuesto, de los 7 medios de prueba, deben de ser ustedes para que sirva la declaración de parte, algunos requisitos, con cuánto tiempo de anticipación debe notificarse, igual la declaración de testigos, el reconocimiento judicial, saber cómo más o menos se integra el dictamen de expertos, en qué consisten las presunciones, cuáles son humanas, cuáles son legales, cuáles son las legales juris tantum, cuáles son las legales de jure, por supuesto los medios científicos de prueba, también hablar un poco de ello, el procedimiento probatorio, cómo se ofrecen, cómo se proponen, cómo se diligencian estas pruebas dentro del proceso, por supuesto para ir concluyendo con lo que hemos hablado, su forma normal del proceso, primero con el día para la vista, para qué sirve la vista, en qué plazo se dicta, en qué consiste el auto para mejor fallar y cuánto es el plazo del auto para mejor fallar, en qué plazo se dicta la sentencia, algunos requisitos de la sentencia y por supuesto lo que vimos, si explicamos o trasladamos en un video, que es sobre las formas anormales de dar fin al proceso, como la transacción, la caducidad a distancia, el desistimiento, la renuncia. Bueno, en términos generales, estimados amigos, eso es lo que he comprendido todo este semestre. Ya he mencionado que todo esto va a ser una base importante para el próximo semestre, cuando ya empecemos a analizar detenidamente juicios de conocimiento, los que están pendientes, más los juicios de ejecución y otros aspectos de jurisdicción voluntaria, etcétera, que nos tocará abordar el semestre entrante. De tal manera que hoy por hoy, lo que nos resta el día de hoy es invitarles a que ustedes pudieran formular algunas interrogantes
las inquietudes que ustedes pudieran tener, si quieren que repasemos algo en particular, si no quedó claro algo, bueno, cualquier cosa que ustedes me quieran preguntar, para eso es que quiero utilizar el tiempo que tenemos asignado para el día de hoy. Así que los dejo en uso de la palabra para que ustedes puedan trasladarme las inquietudes que tuvieran en relación al examen o al programa que hemos abordado en todo este semestre. Rosa Marlene, por favor, y luego Patricia Ninet. Licenciado, buenas tardes. Disculpe, fíjese que la clase que nos subió para verla, fíjese que no deja abrir el link. Sí, fíjese que me trasladaron eso. No sé si ha revisado en la página de Facebook, Rosa Marlene. Ahí también subí el video para que lo vieran. No sé si lo ha revisado. Bien, vi que subió ahí. Gracias. Pues ese es el video, está en la página de Facebook. Bueno. Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes, Pati. Fíjese que de hecho yo ya revisé y el link no lo abre. ¿Tampoco en la página de Facebook, Pati? No. Bueno, voy a seguir tratando de revisar. Voy a revisar nuevamente esto, si efectivamente por alguna circunstancia no abre. Yo les pediría a ustedes, voy a intentar después de terminar la clase con ustedes, ver si tengo alguna opción que no permita que eso lo puedan ver otras personas. Y si fuera de esa manera y recibo de ustedes mañana mensajes por cualquier vía, WhatsApp o lo que sea, lo que les ofrezco es que entonces esto no lo vamos a evaluar en el examen final. O sea que si efectivamente no han podido ver esa clase, entonces no va a ser motivo de evaluación. Pero yo voy a intentar que ustedes lo puedan abrir, ya sea por la vía de Classroom o por el video, pero no sé si los demás tienen el mismo problema o los demás se han logrado abrirlo por lo menos en la página de Facebook. Ya le entendí. Sí, a ese grupo no les vamos a poder dar acceso, pero bueno, déjenmelo probar, déjenme revisar, porque debe haber una opción en ese video. Es un video ya viejito del año 2020, que posiblemente tenga alguna opción que no permite que sea público. Y si es así, entonces, miren, de antemano mejor dejémoslo de esa manera. No voy a evaluar ese tema. Lo vamos a tratar de repetir el semestre entrante sobre esas formas anormales y no va a ser motivo de evaluación para que ustedes no se vayan a preocupar. Dejémoslo de esa manera mejor, ¿eh? ¿De acuerdo? Ingrid, por favor. Buenas tardes, Lick, compañeros también. Yo solo tengo una duda, que yo estuve revisando las clases, otra vez haciendo ya mis repasos, y vi que decía tachas, pero yo no me recuerdo cuál fue la explicación que usted dio. Las tachas son limitaciones para ser testigos, Ingrid. Es decir, los testigos normalmente son las personas o los terceros que les constan hechos que le interesan el proceso. Pero estos testigos tienen ciertas limitaciones porque tiene que haber idoneidad del testigo, debe haber veracidad del testigo. Entonces la ley establece que hay ciertas tachas para poder ser testigos. Estas tachas normalmente tienen relación, en primer lugar, a la familiaridad que pudiera tener un testigo con cualquiera de las partes. Por ejemplo, ser pariente dentro de los grados de ley. Dice la ley que se permiten los testigos siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo en que declare y fundamentalmente en asuntos de familia. Sí se permiten testigos parientes. Y otra es también la cercanía que se tiene con las partes. Por ejemplo, la cercanía ya sea para bien o para mal, ya sea que sean deudores, que sean acreedores, que sean amigos íntimos, que sean enemigos, que sean trabajadores dependientes de los. Entonces, esas son las tachas que tienen los testigos para declarar. Son ciertas limitaciones que les impiden declarar con certeza, con veracidad y bueno, les impide de cierta forma ser testigos verdaderamente hábiles. Eso es la idea de las tachas, Ingrid. Ay, gracias, Lick. A usted.
Licenciado, no sé si hay probabilidad de que usted nos dé un ejemplo de cada una de las formas anormales de darle fin al proceso, disculpe. Está bien, Pati, como no lo he podido ver, pero lo voy a tratar de explicar. Mire, pues en el video de las formas anormales de dar fin al proceso, hablamos de varias formas anormales. Encontramos, por ejemplo, una que es muy particular, que es una forma anormal tácita de dar fin al proceso, que se llama la caducidad de instancia. ¿Qué es la caducidad de instancia? No es la caducidad como excepción. ¿Se recuerdan ustedes que hay una excepción previa de caducidad? Pero la excepción previa de caducidad se da cuando la acción la planteamos nosotros fuera del tiempo que establece la ley. La caducidad de instancia se da cuando dejamos de promover el juicio. Ya cuando el juicio está iniciado y nosotros dejamos de promover el proceso por cierto tiempo, entonces se puede promover por la parte que le interese la caducidad de instancia y darse por terminado el juicio. ¿Cuándo se da la caducidad de instancia? Cuando nosotros dejamos de promover en primera instancia durante 6 meses el juicio, o en segunda instancia cuando dejamos de promover por 3 meses. Eso es una forma de forma normal. Es otra forma normal de dar fin al proceso, la confesión, pero no es porque no termine en sentencia, sino porque obviamos ciertos trámites del juicio ordinario. Por ejemplo, ustedes saben que si en un juicio ordinario alguien confiesa, pero es una confesión lisa, llana y judicial, el juez ya no sigue conociendo, sino de inmediatamente dicta sentencia. Entonces, habría que obviar muchos pasos, incluyendo el día para la vista, etcétera, etcétera, porque hay una confesión. Lo mismo sucede cuando hay una conciliación. El caso de la conciliación es porque las partes en una audiencia o en cualquier etapa del proceso deciden dar fin al proceso por un acuerdo que toman y determinan dentro del juicio. La conciliación la vamos a ver, les expliqué en alguna oportunidad, es una parte del juicio ordinario, pero no obligatoria. Normalmente es optativa, la decide el juez a veces, la piden las partes otras veces. Donde vamos a encontrar la conciliación como una etapa obligatoria es en el juicio oral, que vamos a hablar el semestre entrante. Otra forma también de dar fin al proceso, además de la conciliación, es la transacción, que recuérdense que también la transacción es un mecanismo por el cual mediante concesiones recíprocas las partes pueden dar fin al proceso. Entonces podría existir que durante el proceso decidan transar y eso sería una forma de darle fin al proceso porque la transacción busca eso, darle fin a un juicio ya iniciado o evitar un juicio futuro. La renuncia es otro mecanismo. El Código de la Ley del Órgano Judicial establece que todos tenemos el derecho a renunciar a nuestros, valga la redundancia, a nuestros derechos y por consiguiente podríamos existir una manera de renuncia, que es algo similar al desistimiento, que es otra forma normal de dar fin al proceso. El desistimiento es cuando nosotros en forma expresa, no tácita como la caducidad de instancia, sino en forma expresa, decidimos dar fin al juicio. Normalmente el desistimiento debe constar por escrito, con firma legalizada, donde nosotros estamos automáticamente dando por terminado el proceso porque ya no nos interesa. Entonces, hay caducidad de instancia, hay desistimiento, hay transacción, hay conciliación, hay confesión, como formas anormales de dar fin al proceso. Pero, como les decía, como veo que la mayoría no vieron ese video más que el resumen, porque ese sí creo que les ha llegado, mejor vamos a obviar. También me hablan, Ingrid, también está el allanamiento. Muchas gracias por el recordatorio. En el allanamiento, pues es una aceptación expresa de las pretensiones del actor y cuando el demandado se allana, pues también es una forma normal porque aunque se dicte la sentencia, se obvia todo el proceso de prueba. De una vez se procede a dictar sentencia. Pero bien, sobre eso, ese capítulo en particular de las formas anormales, de una vez quedemos en que no va a ser motivo de evaluación y por consiguiente no vamos a preguntarle en el examen por las razones que ustedes ya me han dicho que no pudimos dar la clase y también el video no ha sido compartido debidamente. ¿Alguna pregunta más? Sí, Rosa Marlene, por favor. Licenciado, en el trámite de la impugnación de documentos, en la falsedad de documento, dice que se debe de certificar en lo conducente a un juez de orden penal. ¿Eso lo hace de oficio el juez civil? Sí, Rosa Marlene. Recuérdense que hay dos formas de impugnar un documento público. Si no, ese documento produce plena prueba. Se puede hacer por nulidad o se puede hacer por falsedad. Cuando es por nulidad es porque el documento no reúne algún requisito formal. Eso, lógicamente, lo declara nulo, pero no es ilegal. Una escritura pública donde el notario
no le ha incluido el número de instrumento, el lugar y la fecha, un formalismo, por ejemplo, o una certificación del registro civil que no lleve la firma del registrador. Esos son formalismos que de aparecer traen como consecuencia la nulidad del documento, pero también puede ser impugnado por falsedad, cuando el documento contiene cosas que no son ciertas, son cosas falsas. Por consiguiente, aquí hay una falsedad de un documento público, esto es un delito, es falsedad material o falsedad ideológica, entonces el juez al momento de declarar falso un documento, obligadamente de oficio en la misma resolución, debe ordenar que se certifique lo conducente al Ministerio Público o a un juzgado penal, lógicamente para proseguir con el conocimiento y la investigación de este hecho delictivo. Así es, Rosa Marlene. José Alfonso, por favor. Buenas. Con mucho gusto. Posición es sinónimo de preguntas que hace el articulante al absolvente. ¿Quién es el articulante? El que articula, el que pregunte. ¿Quién es el absolvente? El que contesta, el que absuelve. Tanto el actor como el demandado pueden ser articulantes o pueden ser absolventes. Si el actor pide la declaración de parte, él le va a dirigir preguntas al demandado. Y si el demandado pide la declaración de parte del actor, este será el que le va a dirigir preguntas. Estas preguntas técnica y jurídicamente se llaman posiciones. Van incluidas en una hoja, por supuesto, insertas dentro de una plica, como un requisito sine qua non para poder citar a la parte a prestar declaración. La ley dice que estas preguntas deben de reunir ciertos requisitos para ustedes muy importantes. Primero, debe referirse a hechos controvertidos. O sea, los hechos admitidos, ya saben ustedes que no son motivo de prueba, entonces son hechos controvertidos. Segundo, hechos personales o de conocimiento de quien absuelve. O sea, yo no le puedo preguntar a quien absuelve algo que no es de su conocimiento o no es un hecho personal. Mire, ¿usted qué piensa de la vecina de su casa? O no, son hechos personales o conocimiento de algún hecho en particular. Debe ser en forma clara y precisa, muy claras y muy precisas, pero principalmente estas posiciones deben ser dirigidas en sentido afirmativo y sobre un solo hecho. Pueden haber dos hechos, pero tienen que estar íntimamente relacionados. Entonces, en una posición, José Alfonso, hay que preguntar, diga si es cierto. ¿Por qué razón? Porque nosotros, recuérdense que cuando presentamos nuestra demanda, nuestra contestación, estamos afirmando hechos. Y nosotros la prueba es para demostrar que los hechos que nosotros afirmamos son ciertos. Por eso es que nosotros preguntamos, diga si es cierto. Pero que diga si es cierto debe ser un requisito obligatorio de su pregunta. Diga si es cierto tal cosa. Ahora, preguntas de conocimiento de un hecho. Diga si es cierto y de su conocimiento tal cosa. Diga si es cierto que usted me adeuda 1,000 quetzales. Ahí está usted, la pregunta va en sentido afirmativo, se forma clara, se forma precisa, se refiere a un hecho controvertido. Pero ¿qué sucede si yo pregunto? Diga si es cierto que usted me debe 1,000 quetzales, también me debe una moto y también me debe un automóvil. Ahí hay tres hechos distintos. Y esos tres hechos distintos tienden a confundir porque su respuesta solo puede ser afirmativa o negativa. Entonces, si la pregunta es, diga si es cierto que usted me debe 1,000 quetzales y me debe una moto y me debe un automóvil, podría ser que yo deba 1,000 quetzales, pero no deba la moto ni deba el automóvil. Entonces, tendría que responder sí, no y no. Y solo es una respuesta, sí o no. Entonces, si usted quisiera preguntar una pregunta como esa, usted hace mejor tres preguntas. Diga si es cierto que usted me adeuda 1,000 quetzales. Diga si es cierto que usted me adeuda un vehículo automotriz. Diga si es cierto que usted me adeuda una motocicleta marca Kawasaki, por ejemplo. Entonces usted hace preguntas para que sean claras, que sean precisas, que contengan un solo hecho, que vayan en sentido afirmativo. Yo no puedo preguntar, diga si no es cierto, porque lo que yo pretendo es demostrar que lo que yo dije era cierto. Entonces su pregunta va en sentido afirmativo, un solo hecho, forma clara y precisa, hechos personales o conocimiento de hechos de quien va a contestar. Eso es, José Alfonso, las ideas. No sé si le queda alguna duda o tiene alguna pregunta más sobre eso. No, como prueba anticipada. Es una prueba anticipada, José Alfonso. Se llama declaración jurada sobre hechos personales y es lo mismo. O sea, la ley le llama declaración jurada sobre hechos personales y ya en el proceso se llama declaración de las partes.
Pero es lo mismo, la declaración jurada sobre hechos personales es que usted cita a un futuro demandado o a un futuro alguien que usted quiere demandar en el futuro y usted le va a dirigir preguntas en la misma forma, con los mismos requisitos. Se utiliza exactamente lo mismo. Hay que acompañar una plica, hay que llevar un interrogatorio, preguntas, las preguntas van con las condiciones que yo he estado mencionando y se pregunta de esa manera, el juez levanta el acta y ese de certificación de ese expediente me puede servir a mí como una prueba futura. Ese es el mismo mecanismo, José Alfonso. Lo mismo, lo mismo. A usted, José Alfonso. Gracias por su pregunta. ¿Alguien más? Licenciado, una diferencia entre la conciliación y la transacción, ¿cuál pudiera ser? Disculpe, porque básicamente yo entiendo que son lo mismo. La transacción es extrajudicial, Patti. O sea, se hace normalmente ante un notario, se hace en escritura pública normalmente, y la conciliación se hace ante el juez. No es exactamente lo mismo, la conciliación es un acuerdo que se arriba dentro del proceso frente al juez para dar por terminado el juicio. La transacción se desarrolla con un notario fuera de juicio, pero por supuesto con los mismos efectos de dar por finalizado el proceso. Escucho preguntas. Miren, me agrada que me estén preguntando, hay cositas interesantes. Yo, como les repito, ya más o menos les hice un resumen, cualquier cosa puede venir. Les voy a dar el consejo, traten de no estar buscando en las copias, porque no les va a dar tiempo a responder preguntas que deberían de responderse en un plazo muy, muy breve de tiempo, porque simplemente entra la pregunta y vienen las opciones, y si yo sé la pregunta, debería saber la respuesta, y entonces no se me vayan a estar perdiendo mucho el tiempo en eso, porque he evaluado exámenes que no terminan, que quedan a la mitad, que la única forma que les queda es poner un puntito en cada una de las preguntas siguientes y al final de cuentas su nota pues no va a ser. Traten de responder con lo que aquí he explicado, porque las preguntas tienen mucha relación a lo que en clase he explicado, a las presentaciones que les he trasladado, y por supuesto a la lectura de su código procesal civil que ustedes tuvieron que haber hecho también, ¿verdad? Pero son preguntas que no deberían ser difíciles si ustedes estuvieron recibiendo clases conmigo y escucharon mis explicaciones. Bien, me hicieron una pregunta en la otra sección que era una presunción y les dije que es cuando ciertos indicios que están comprobados me hacen concluir en algo. Ahorita he probado algunos indicios. Uno es que ya no me están preguntando, ya nadie quiere levantar la mano, ni nadie está interesado en esto. Esos son para mí, lógicamente. Me están preguntando acá, déjenme ver. Me preguntan si todos los medios de prueba se valoran conforme al sistema de la sana crítica. Gracias por la pregunta. Mire, no. Diría, vamos a hacerlo así, como regla general todos, pero hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones a la regla de que todos se valoran conforme a la sana crítica? Los documentos. Los documentos públicos se valoran conforme a la prueba tasada o legal, porque se produce en plena prueba, y también se valora conforme plena prueba o prueba legal o tasada la confesión que proviene de la declaración de parte. O sea, cuando alguien confiesa, eso es plena prueba. Cuando alguien presenta un documento público, es plena prueba, y ese sistema de valoración se llama prueba tasada o prueba legal. Todos los demás sí tienen el sistema de valoración de la sana crítica. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, ustedes si ya se percataron, ustedes están terminando el 7º semestre. Les quedan 3 semestres nada más por concluir. Así con este mecanismo de distancia, creo que no sé si se siente más corto o más largo, francamente, no sé. Lo único que les quiero decir yo es que yo espero que el otro semestre pudiéramos tener ya un contacto más directo, más personalizado. Ojalá podamos tener clases presenciales, pero eso ya será decisión del Consejo Superior Universitario. Por el momento, a mí lo único que me resta es invitarlos a seguir adelante. No sé cómo están en sus notas, sé que algunos lamentablemente no llegaron a zona mínima, no deben de desmayar. Eso no debe desmayar porque al final de cuentas hay alguien atrás de ustedes que está esperando respuestas,
tiene mucha fe en ustedes y sabe que ustedes pueden lograrlo. 3 semestres pasan volados. Creo que estos 3 semestres son más fáciles que lo que viene después, que es el examen técnico profesional, pero igual, lo han pasado más de 30,000 personas, somos 30 y pico mil de abogados actualmente. Por consiguiente, yo creo que si ustedes ponen el mayor esfuerzo lo pueden hacer. Todo depende del deseo de ustedes de hacerlo y hacerlo pronto. Por el momento, lo único que les quiero decir es que yo espero verles el otro semestre a ustedes, seguir con el tema que nos corresponde, que ya es los demás juicios de conocimiento, el oral, el sumario, el arbitral, los juicios de ejecución, los procesos especiales y algunos otros temas que están ahí programados. Vamos a ver el semestre entrante también medios de impugnación que tuvimos que haberlos analizado y vamos a abordar también esas formas anormales que se nos quedaron en el tintero en este semestre. Me pregunta Braulio si he escuchado, Luis, si he escuchado algo en relación a clases presenciales. Nada. No teníamos respuesta a nada, eso va a ser una decisión que va a tomar el Consejo. Yo lo veo un poco difícil en este momento, no con ustedes, porque la jornada vespertina creo que son secciones que se pueden manejar en forma presencial, pero sí con la jornada nocturna. De la jornada nocturna es imposible tener un distanciamiento y creo que es casi imposible, entonces no creo que al final vayan a autorizar este semestre, yo más creo que vamos a irnos para el año entrante. Pero como les digo, me encantaría tener clases presenciales con ustedes porque creo que nuestras clases serían más motivadoras por un lado y serían más entendibles igualmente, porque ahí trabajamos ya de una forma más personalizada. Pero bien, esas cuestiones se irán arreglando más adelante. Me pregunta aquí Braulio si puedo explicar la diferencia entre caducidad y prescripción. Sí, esa diferencia es muy complicada, Braulio, de explicarla. Cuando alguien pregunta, solo dicen caduca la acción y prescribe el derecho. Es que la realidad es que la prescripción va más relativa al ámbito del derecho sustantivo. Recuerden ustedes que una forma de dar fin a las obligaciones es la prescripción. Recuérdense que dice que es una forma de extinción, no una forma de cumplimiento, es una forma de extinción, la prescripción. ¿Y qué es la prescripción? El transcurso del tiempo sin que usted ejerza un derecho plasmado en el Código Civil. Esa es la prescripción. Tiene la característica, la prescripción, que esta prescripción se puede interrumpir. Si usted, por ejemplo, tiene una obligación de una deuda y la ley dice que esa deuda prescribe en 5 años, pero usted ya hay 3 que han transcurrido y el deudor le paga a usted algo, le da un anticipo, le paga una amortización, le hace algún pago parcial, automáticamente empiezan a contarse nuevamente los 5 años de la obligación, porque se puede interrumpir. En cambio, la caducidad no va dirigida al derecho sustantivo, la caducidad va dirigida al derecho adjetivo, al derecho de accionar, al derecho de promover una demanda. A usted la ley en muchas partes le dice que usted puede promover una acción tanto tiempo después de ocurrido esa situación. Por ejemplo, el divorcio. El divorcio dice que usted tiene la facultad de plantear el divorcio por una causal, siempre y cuando la demanda se presente, la acción se presente dentro de los 6 meses siguientes de conocida la causal. La característica también de la caducidad, distinta a la prescripción, es que la caducidad no se puede interrumpir. Ahora, la prescripción está establecida en la ley, la caducidad también, pero la caducidad también podría establecerse en un contrato. O sea, la caducidad puede establecerse por acuerdo de las partes. Le digo, no es muy fácil de entenderla. Le voy a dar un último consejo para su vida profesional. En todo caso, Braulio, el día que a usted le toque plantear una excepción y tiene duda que es prescripción y tiene duda que es caducidad, entonces mi consejo, esto es un chivo, plantee las 2 excepciones, aunque sea bajo los mismos argumentos. Plantea la excepción de caducidad y la excepción de prescripción. Así usted sale de cualquier duda y si le dicen que no a la prescripción, pues a ver, le dirán que sí a la caducidad o viceversa. Pero es un poco complicado. Es de analizar si lo que está promoviéndose es lo que ya dejó de tener derecho de hacerlo, la acción que usted va a promover sería caducidad, o el derecho que usted ejercitando ya no lo puede ejercer, sería prescripción. Entiendo que con palabras es un poco difícil de hacerlo, pero le doy más o menos la idea de cuáles son las diferencias entre una y otra. Similitudes, las dos son tiempo, transcurso del tiempo, pérdida de derechos por transcurso del tiempo, pérdida del derecho sustantivo, prescripción, pérdida del derecho accional o derecho adjetivo, caducidad. Bueno, ¿alguien más?
Me preguntan acá, Rubén, en el medio de prueba de declaración de testigos, ¿a qué se refiere el careo? ¿A qué se refiere el careo? Ok, muy bien, Rubén. El careo es poner de frente a un testigo con el otro cuando hay contradicciones entre ellos. Sucede que hay 2, 3 testigos que se contradicen. Uno dice una cosa, el otro dice otra. Alguien dijo que fue el 5, otro dice que es el 6, alguien dijo que fue un hombre, otro dice que es una mujer, y entonces al final el juez tiene esas inquietudes o alguna de las partes y puede carearlos, enfrentarlos los dos para determinar al final realmente qué es lo verdadero. Ese es el careo, es poner cara a cara, frente a frente, a 2 testigos que por algunas circunstancias se contradicen en su declaración. ¿Alguien más? Bien. Como decía, presumo que ya no hay dudas, o presumo que todo se quedó, o presumo que no se entendió nada. Bueno, va a preguntar nuevamente, gracias a Patricia, y luego Gustavo, por favor. Luis Gustavo. Primero Patricia. Licenciado, usted en una clase explicó sobre las partes de la demanda, en el cual se apoyó de un documento. No sé si existe probabilidad de que nos pueda compartir ese material para tenerlo como material de apoyo. Disculpe. ¿Qué fue lo que les presenté yo? Una demanda sería. Un proyecto de una demanda ordinaria, eso sería, ¿no? Sí. Va, con mucho gusto. Se los voy a compartir por Classroom. Voy a buscar ese proyecto de la demanda para que ustedes vean cuáles son los requisitos. La voy a buscar nada más, creo que la tengo por ahí, se las voy a compartir con mucho gusto. Luego que me va a preguntar Luis Alfredo, creo que era. Sí, Luis Gustavo, perdón. Sí, Luis Gustavo. Solo en relación a los careos, ¿esta se hace tanto con los testigos propuestos por una de las partes o por ambas? O sea, ¿qué dice un testigo que propuso una de las partes y qué dijo el otro? Lo más lógico, Gustavo, es que son testigos de partes contrarias. Bueno. Es decir, normalmente los testigos, mire, pues es bien interesante, la prueba testimonial es una prueba que ya no le creen mucho los jueces. Se dice a son de broma que a veces llega un testigo y le preguntan sus generales y le preguntan su edad, tanto, profesión, oficio, testigo, porque ya se preparan los testigos para que vayan a declarar y usted prepara sus testigos con anticipación, ellos ya saben las preguntas que usted les va a dirigir, ya sabe usted las respuestas que quisiera que dieran, entonces es muy raro, pero sí pueden haber contradicciones entre testigos presentados por una parte y la otra. Y ahí es donde normalmente se da el careo, Luis Gustavo, ¿verdad? Puede ser testigos de la misma parte, pero normalmente son testigos de una parte y testigos de la otra. Listo. Bueno. Bueno, yo creo que ahí estamos. Como les digo, no desmayen. El miércoles, el lunes yo no lo voy a poder saludar, les va a llegar su examen. Les va a llegar las instrucciones del examen, traten de hacer su examen individual, traten de terminarlo en el tiempo establecido, después de la hora no se reciben exámenes, esto ya está más que claros. De ahí nos vamos a estar viendo hasta el mes de julio, ya con la segunda parte del procesal civil. A ustedes les deseo lo mejor, que también Dios los cuide mucho. Gracias a Dios la enfermedad ha ido bajando poco a poco y creo que ya nos hemos confiado mucho, pero hay que tener siempre precaución y les deseo lo mejor. Así que a prepararse, seguir estudiando y el lunes a la hora de examen estar haciendo su prueba y de ahí nos vemos hasta el próximo semestre. No sé si personalmente o por esta vía que ya nos estamos acostumbrando. Tengan feliz tarde, nos vemos. Se cuidan. Feliz tarde, Eli. Gracias por todo. Licenciado, cuídese mucho. Feliz